Muy buenas tardes, nos encontramos en la semana 4, el módulo 4, textos y visiones del mundo, y esta semana 4, que es la escuela de integración, se hace un repaso sobre las 3 semanas previas. Bienvenidos a esta revisión de la semana 4, este espacio abierto para el aprendizaje, donde vamos a revisar algunas cuestiones. La orden del día es la siguiente. En primera instancia vamos a revisar algunos de los contenidos que se expresan dentro de las semanas anteriores y cuáles son más importantes para llevar a cabo su proyecto integrador. Segundo, vamos a ver un video vamos a revisar cuál es el proyecto integrador y cuáles son las bases de los foros de integración. Posteriormente vamos a ver un video de cómo se utiliza Canva, que es una opción que yo recomiendo utilizar para las personas que no pueden usar otros sistemas. Y finalmente, cuando terminemos esto, vamos a contestar algunas de las preguntas que hicieron a través de sus asesores, sus tutores, para poder dar seguimiento, dar solución a los aspectos principales las dudas principales del texto, ¿no? De la actividad integradora número de la semana 4, perdón. Aquí está. Bueno, semana 4, son muchos textos, pero por supuesto, en realidad no tienen que leer ni ver ninguno, porque, porque todos son aspectos que se refieren a la clase, a las semanas pasadas, por lo tanto no considero importante ni relevante que ustedes lo hagan desde este punto de vista. Lo que sí es que puedo recomendarles algunos textos que son más importantes que otros, entonces, debido a eso, ya he hablado sobre ello las semanas anteriores y creo que es importante recalcarlo, que hay 5 por cada semana y hay uno nuevo. Entonces, hay 18 en total. Por supuesto, no tienen que leer los 18, a menos que no hayan leído nada las semanas pasadas, pero sí les recomiendo leer los de la semana 1, que se llama la lectura, el segundo que se llama análisis de un texto, que es una recuperación de aprendizajes, y el cuarto que se llama fondo y forma. En ellos he insistido en la semana 1. Para la siguiente también les recomiendo que utilicen el sentido de la vida y literatura de lenguas originarias. Y finalmente, en la semana 3, sugeriría que exploren experiencias estéticas y la última, que se llama producción de textos. Hay 2 más ahí que las tienen en color verde antes del foro aprendiendo, que se llama cómo hacer una historieta, que también voy a hablar sobre él, y el último que se llama cómo usar Pinkstone. Entonces considero que el que voy ahora a ejecutar es el cómo hacer una historieta, para que les quede claro a qué me estoy refiriendo con historieta y cuáles son los principios y modelos que debe requerir una historieta. Aquí está, cómo hacer una historieta para la escuela. Adelante. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes acompañada o no de texto que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura.
El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Bueno, ya pudimos apreciar cuáles son los elementos que constituyen una historieta y que les pueden ayudar. No se trata simplemente de encimar y colocar personajes, tiene que tener una intencionalidad. Entonces, pues ojalá les sirva este video, que en realidad es muy breve, para argumentar o revisar su historieta y que puedan, pues básicamente, incluir los elementos que deberían usarse en este caso, ¿no? Entonces, ahí está el primer video. Ahora voy a pasar a un video que yo les había puesto aquí. Y después también me gustaría revisarlo con ustedes en función de la página que les estoy sugiriendo. Canva es un software de diseño gratuito. Se trata del software Canva, que yo ya les había mencionado alguna vez, y que es la forma en que ustedes van a poder hacer presentaciones. Voy a hacer primero una demostración muy rápida de cómo pueden buscarlo, y después bueno, primero mejor con el video, y después ustedes van rellenando espacios. También, posteriormente de esto, voy a explicar la actividad integradora, perdón, el proyecto integrador y el foro, y al final terminaré con las preguntas de ustedes. No lo voy a poner todo seguramente, pero pues es importante que sepan por lo menos unos 5 o 10 minutos de qué es Canva. Que te permite hacer diseños, presentaciones, flyers, infografías, informe o cualquier documento que necesites preparar para la oficina, dándole un toque súper profesional de manera muy fácil y gratuito. Así que si tú también quieres aprender a usar Canva para que 2020 sea tu año del diseño y tus compañeros se queden helados con tus presentaciones, quédate porque empezamos. Para usar Canva lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta. Para ello nos vamos a Google y yo he iniciado una sesión de incógnito porque yo ya tengo la sesión, ¿vale? Entonces simplemente nos venimos aquí, canva.com, le damos y veis que nos aparece esta landing. Para registrarnos podemos usar nuestra cuenta de Google, podemos usar nuestra cuenta de Facebook o podemos registrarnos con el correo electrónico, lo que queráis, ¿vale? La opción que más queráis. Y una vez que tenemos nuestra cuenta creada y entramos, lo que nos encontramos es este menú de aquí. En la parte izquierda tenéis un menú donde tenéis, bueno, pues podéis acceder a todos los diseños, plantillas, fotos, kit de marca, carpetas, etcétera. Y desde este botón de aquí podéis empezar un diseño. Y luego aquí en la parte principal, en la parte grande, pues tenéis un buscador en el que podéis buscar lo que queráis. Pues por ejemplo, si queréis hacer una miniatura de YouTube, como es mi caso, que uso Canva para las miniaturas de YouTube, pero por ejemplo, si estamos en la oficina y si quisiéramos hacer una presentación, pues le damos a presentación y veis que aquí nos aparece el tipo de presentaciones que hay, o por ejemplo, si el día de mañana se nos pide que hagamos un flyer para un evento especial que vamos a hacer, o para una invitación, o imaginaos que tenemos que hacer el flyer de la cena de Navidad, pues escribís aquí flyer y todo lo que se os pueda ocurrir, buscadlo, ¿vale? Porque puede que no esté, pero muy probablemente sí que esté. Y si no, pues dice algo genérico.
Además de poder buscar aquí, también podemos buscar en estas partes de aquí, ¿veis? Aquí tenéis crear un diseño y ya os aparecen algunas cosas. Luego además las encontráis por categoría, pues para Instagrams, ¿no? Pues ahora mismo todo es muy navideño, ¿no? Pero luego esto va cambiando y se va actualizando según la época del año en la que estamos. Pues tarjetas de Navidad, tarjetas normales, que ahora veis que igualmente son todas navideñas. Pósters, posts de Facebook, redes sociales y bueno, aquí abajo y veis que pues logotipos, por ejemplo, las presentaciones que os comentaba y que ahora veremos. Si tenéis que preparar un currículum, también podéis venir aquí para pasar un currículum súper actualizado. Infografías, si tenéis que hacer algo para hacer una explicación y queréis darle una vuelta. Menús, bueno, entrad y echadle un vistazo porque ya os digo que hay de todo y además lo van actualizando y cada vez van haciendo como más categorías para hacernos más fácil el uso. Ahora, si quisiéramos hacer un diseño, pues o nos vendríamos aquí o si aquí nos aparece lo que queremos hacer, pinchamos, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, vamos a hacer una presentación, ¿vale? Pinchamos aquí y según entramos nos aparecen una serie de plantillas que nos van a servir o bien para coger una y podemos trabajar sobre ella directamente sin cambiar nada, simplemente obviamente actualizando los textos, o nos puede servir como base para crear un diseño propio. O sea, por eso os decía que esto es buenísimo para aquellas personas o que bien no son muy buenas o muy creativas diseñando o que no tienes tiempo y hoy estás cansado de estar pensando a ver cómo hago esta presentación. Te vienes aquí, seleccionas y empiezas. En la parte de las plantillas, si pinchas sobre cualquiera de ellas, ves que aquí aparecen uno de 25, uno de 27, uno de 19. Estas son las diapositivas que forman parte de este diseño, ¿vale? Pues por ejemplo, si pinchamos en esta, vamos a pinchar en esta para que veáis, nos abre todas las opciones que tiene este diseño, de forma que nosotros podemos ir eligiendo la que queramos en base a lo que nos gusta. Si elegimos una de estas, por ejemplo aquí, y luego queremos elegir un diseño de otra presentación, pues simplemente elegimos el que nos guste, este. Le damos a añadir página nueva, seleccionamos y de esta manera podemos ir combinando diseños en base a nuestras necesidades o en base a lo que más encaje con lo que tenemos que representar en ese momento y simplemente dándole el toque nuestro, pues el color, el logo, la letra que estemos usando, etcétera. Ahora pues voy a borrar esta diapositiva para que podamos seguir viendo cositas. Borrar es muy fácil, ¿vale? Como habéis visto, simplemente os venís aquí, le dais a la papelerita, le dais a eliminar y ya está. Vale, pues ahora entonces vamos a empezar a trabajar para que veáis todos los elementos que tenemos en Canva y por qué es la herramienta perfecta Aquí empezamos por las plantillas, que es lo que acabamos de ver, ¿vale? Simplemente pues elegimos la que nos gusta y nos ponemos a trabajar. Luego pasamos a la parte de fotos. Canva incluye una biblioteca enorme de fotos que os pueden servir para incluir en vuestras diapositivas. Dentro de estas fotos hay de varios tipos. Están las fotos que son gratuitas, están las fotos que son para las versiones premium y están las fotos que son de pago, ¿vale? La forma en la que podéis saber si una foto la podéis usar o no es pinchando sobre ella y aquí os aparece si es gratis, si es de pago o si es premium, ¿vale? O sea, de pago es el euro y premium es la coronita esta. De la misma manera que hemos hecho la forma de crear diseño, aquí tenemos un buscador, entonces podemos dar lo que queramos. Pues vamos a buscar Christmas. Un consejo aquí, podéis buscar en español, ¿vale? Pero yo siempre busco en inglés porque me da mejores resultados, dado que es un programa que está en inglés. Pero vamos, podéis buscar en español, pero si sois capaces, hacedlo en inglés. Y veis todas las cosas que nos aparecen aquí. Por ejemplo, pues si quisiéramos hacer una presentación de Navidad, de los resultados de Navidad o yo que sé, lo que fuera, pues elegimos esta, pinchamos sobre ella y ya nos aparece. Si quisiéramos modificar el tamaño, pues simplemente aquí tenemos, veis que aquí hay puntitos y esta barrita, pues arrastramos y la movemos, ¿vale? O sea, es muy fácil de usar y muy intuitivo. Aquí tenéis 1 millón de imágenes, ¿vale? O sea, ya os digo, siempre fijaos si es de pago, si es gratis o si es premium, porque dependiendo si es una u otra, os va a dejar usarla o no. Las fotos de pago son muy baratas y suelen costar 1 euro, ¿eh? O sea que tampoco, si alguna vez queréis una foto específica porque os gusta muchísimo, tampoco supone un gran desembolso. Ahora pasamos a los elementos. Los elementos son todas las chuminaditas que queráis meter que no sean fotos, las encontráis en elementos, ¿vale? Pues cuadrado. Con esto revisamos cuáles son algunos de los elementos en que consiste Canva en una cuestión bastante general. Y ahora les voy a compartir algunas plantillas. Es que todavía no hablan esa parte de plantillas. Y ustedes pueden poner la palabra historieta en el buscador, así como está. Y les aparecen historietas ya hechas. Entonces pueden elegir la que quieran. Por ejemplo, esta.
Algunas son de paga, algunas no, entonces deben tener cuidado con esas. Vean, por ejemplo, pueden poner esas y aquí empezar su historieta. Ahorita voy a explicar las características de la historieta. Aquí está. Yo escogí la anterior y me adjunta esta. Entonces, pues pueden ver que ustedes realmente ya no tienen que hacer mucho lo que dice la persona y lo único que tienen que hacer es rellenar con espacios en la parte donde estoy marcando, donde estoy parado. Ahí tienen que rellenar con espacios. Donde dice Classroom Rules, ahí le tienen que poner un título, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso pues les va a simplificar mucho la tarea y les va a hacer saltar cosas, ¿no? También, pues los textos que veremos acá, o el texto que sugieren, que es Pixton. El problema de Pixton es que cobra, no los deja descargar. Ahorita voy a hacer algunas recomendaciones sobre Pixton y sobre los textos en particular, así que pues no se desesperen. Por otro lado, aquí voy a regresar. Ok. Aquí está. Después de que revisamos qué es Canva y es una posibilidad real, voy a pasar al proyecto integrador, la historieta como creación literaria. Y aquí nos revisamos qué es lo que tengo que hacer. Básicamente tengo que entregar una historieta o un cómic. Lo pueden hacer en Canva. Sugiero que sea en Canva. Otra sugerencia, si es en Pinkston cuando termines la presentación te va a cobrar. Entonces lo que haces es tomar fotos y subirlo a una presentación que me compartes por Drive. Es simple. No olviden las mismas reglas que hemos visto, poner bibliografía, colocar bibliografía, colocar, bueno, citas textuales en este caso no, pero es indispensable porque es un repaso de lo que han visto en el año, entonces, pues sería importante. Recomendaciones para la historieta como creación literaria. Hay un número mínimo de viñetas, que son 9. 9 mínimo viñetas son las que son necesarias para que ustedes desarrollen su historieta. Y máximo, pues no hay un nivel máximo, pero sí un mínimo. Eso es lo primero. Lo segundo es que no se trata de contar su experiencia solamente en prepa en línea, se trata de aprovechar elementos y conceptos que desarrollaron durante estas 3 semanas y explicarlos. Es decir, voy a contar mi historieta, mi experiencia en el módulo 4 a través de diálogos. Está perfecto. Pero también debo utilizar conceptos literarios. Si no uso conceptos literarios, mi texto no queda completo. Entonces, la razón por la cual estamos pidiendo eso es para que ustedes demuestren que aprendieron algo durante las 3 semanas previas. De lo contrario, pues no podemos ayudarlos como quisiéramos. Repito, no solo es contar su experiencia, sino desarrollar conceptos, no solo decirlos, no solo decir que leíste Frankenstein, explicar el sentido de la vida, el romanticismo, a la autora, etc. Eso es lo que necesitamos de por lo menos 2 temas. Si no lo hacen, va a estar incompleto porque solo nos cuentan su experiencia y entonces realmente no podemos medir ningún aprendizaje. Como dice acá, lee las instrucciones, la historieta como creación literaria. Tienen que descargarlo, aquí va a estar. Y en esa plantilla de Word tienen que, voy a compartirlo en este momento. Esa es la plantilla para el proyecto integrador. Tienen que numerar del 1 al 30 estos y colorearlos de rosa o de verde. Ya que lo hacen, tienen que explicar brevemente en 5 líneas, fundamentar su respuesta. Apéguense a las 5 líneas, por favor. Luego reflexionar, no tienen que hacer nada. Incluir recursos. Pinkston, ya les expliqué cuál es la ventaja y desventaja de Pinkston. Elaborar un guión y luego elaborar una historieta. Y luego aquí pegar el enlace de tu historieta. Y aquí en la parte final, poner la bibliografía que han utilizado. Pueden utilizar varias bibliografías, varias fuentes bibliográficas. Y por supuesto, para hacer esto, analizar tipo de lenguaje connotativo y notativo, tienen que consultar las semanas anteriores. Por lo tanto, tienen que utilizaron textos bibliográficos. Si no lo ponen, otra vez me están diciendo que no leyeron nada para contestar esto y eso es difícil de creer. Entonces, por favor, considérenlo, no lo olviden y si tienen dudas pueden escribirme hacia al
al foro, al chat o al correo electrónico. Entonces, esa es la explicación básica del proyecto integrador, a grandes rasgos, y la explicación de Canva y la explicación de qué es Canva. Son en realidad muy sencillas. Y ahora lo que voy a hacer es revisar algunos de las preguntas que me han hecho para terminar la sesión de hoy y revisarlas. También la puedo hacer mañana, ¿no? Pero bueno, también mañana voy a explicar, el viernes voy a explicar cuestiones de foro, aunque puedo adelantarlas un poquito ahora. Viene aquí, la poesía digital se llama el foro. Ustedes lo saben muy bien. 5 participaciones, todas con bibliografía y cita textual. La primera tienen que hablar sobre un poema en zapoteco, luego revisar sobre un video, luego cuál fue la experiencia al leer el poema y tu impresión al saber cómo se había hecho, tienen que usar bibliografía. La segunda es, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Después retroalimentar a un compañero. 4, los poemas en la herramienta del poeta digital se pueden considerar textos literarios, recordar lo aprendido en el módulo, y al final la quinta participación es retroalimentación a compañeros. Entonces, por lo tanto, pues creo que es importante que ustedes revisen cuáles son los lineamientos del foro. Ya saben, reglas de etiqueta, ortografía, bibliografía y citas textuales o paráfrasis obligatorias. No participar un solo día, tienen que ser por lo menos 4, no rebasar siempre los 5 o 10 renglones y no cuentan las afirmaciones o negaciones. Estoy de acuerdo contigo, eso es penadísimo, es como si no hubieran participado, no tienen ningún equivalente. Ahora sí voy a leer las preguntas, que son 14, y con eso voy a terminar la sesión de hoy. ¿Cuántas viñetas serán para la historia? Por lo menos 9, mínimo 9, máximo, pues el máximo no lo doy porque pueden manejarlo libremente en ese momento. ¿Cómo y de qué manera puedo hacer una historieta? Ya lo expliqué con un video y ya lo expliqué yo también, y también en Canva. 3. ¿Cómo diferenciar fondo y forma más a detalle y cómo ordenarlos? Fondo y forma, te recomiendo que veas el el cuarto texto de la semana 4 que se llama Fondo y Forma, y ahí explican en un gráfico cuál es cuál. ¿El orden de los pasos es de acuerdo a mi análisis? Sí, por supuesto. 5. ¿Dónde encuentro el programa Pinkston? Ahí viene un enlace para Pinkston. 6. ¿Qué tan larga puede ser la historieta? Ya lo dije. 7. Mi duda es no comprender bien la literatura. No entiendo a qué se refiere. 8. La historieta es con base a nosotros de cómo nos sentimos en este módulo. Sí, pero tienen que desarrollar un tema. 9. ¿Cuál es la diferencia entre viñeta, espacio y tiempo? No se parecen absolutamente nada. Viñeta es cada cuadrito del cómic y espacio y tiempo son conceptos literarios. El espacio es el lugar donde desarrolla una historia. La viñeta es el lugar donde aparece la historia, no donde se desarrolla una historia. Y el tiempo es presente, pasado, futuro, objetivo, subjetivo, cronológico, etc. 10. ¿Los personajes tienen que ser humanos o pueden ser animales? No necesariamente pueden ser animales. 11. ¿Pixton es obligatorio? No, acabo de explicarlo. Pueden usar Canva o incluso otras como Google, presentaciones de Google. 12. ¿Cuántos aprendizajes tengo que incluir en mi historieta? Por lo menos 2 textos, 2 temas desarrollados. 13. ¿En qué otra herramienta puedo elaborar mi historieta? Ya lo expliqué. Y 14. ¿Cómo puedo hacer capturas de pantalla una vez que tenga listo mi trabajo en Pinkston? La verdad ahí desconozco porque depende de la computadora. Yo les puedo decir lo que sucede en mi computadora, pero cada uno tiene que investigar en la forma en que vea. También lo mismo sucede con el teléfono. Yo tengo una forma de obtener screenshots o tomas de pantalla en mi teléfono y es muy distinta a la que pueden tener otras marcas de teléfono. Entonces ahí lo más recomendable es que busques cuál es el que más te conviene. Pues con eso terminamos la actividad, la sesión abierta de aprendizaje del día de hoy, miércoles, y les recomiendo que revisen el proyecto integrador y revisen las instrucciones. Si tienen dudas, por favor, háganmelo saber. Y me dará mucho gusto verlos el viernes. Que estén muy bien y que tengan una buena semana.